Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes. Por favor, no olviden darle un me gusta, compartir este video con sus amistades. Les agradezco que lo hagan. Esta es una serie de visitas que realizaremos al hermoso país de Venezuela. Si tienen algún estado en especial sobre el cual quieran conocer, no duden de decírmelos en los comentarios. Espero que lo disfruten. Adentrémonos en el estado Monaga, al cual se llega desde Caracas tomando la vía Valencia-Barcelona-Maturín. En el corazón del oriente venezolano existe un paraíso donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Una tierra de contrastes y maravillas que cautiva a todo aquel que la visita. Se lo puedo asegurar. Iniciemos con el Parque Nacional La Cueva del Guácharo. Ubicado en la población de Caripe, al cual se llega por la vía Maturín-Caripe. Esta vía es de bastante montaña, de unos paisajes preciosos. Hay que viajar con cuidado por la cantidad de curvas que hay para llegar hasta allí. Pero es bastante segura. Lo puedo asegurar porque la recorrí cuando estaba aprendiendo a manejar. A la entrada de Caripe nos recibe el ave emblemática de esta zona, el guácharo, una ave nocturna poco conocida. El espectáculo que da la salida de los guácharos, más o menos a las 6 de la tarde, impresiona y gratifica, puesto que es una experiencia no vivida. La Cueva del Guácharo es un tesoro natural que guarda secretos milenarios en sus entrañas. Adéntrate en un mundo subterráneo de belleza incomparable, donde las formaciones rocosas cuentan historias de millones de años. Son impresionantes estas formaciones. La Cueva del Guácharo, joya de este parque nacional, se extiende por más de 10 kilómetros en rocas sedimentarias formadas hace 130 millones de años. Declarada monumento natural en 1949 y elevada a la categoría de parque nacional en 1975. Esta caverna es un testimonio vivo de la grandeza de la naturaleza. Al adentrarnos en sus profundidades, nos reciben espectaculares formaciones que desafían cualquier imaginación. Estalactitas y estalagmitas danzan en una sinfonía de piedra, creando un paisaje surreal. El Gran Salón del Derrumbe y el Salón de los Gigantes son solo algunos de los majestuosos espacios que aguardan a los visitantes, cada uno con su propia historia, grabada en pura roca. Pero realmente la estrella de este parque nacional y de esta cueva es el guácharo. Es una ave nocturna única que le da el nombre a esta cueva. Fue el célebre naturalista Alexandre von Humboldt quien en 1799 identificó por primera vez a esta fascinante criatura. Yo me imagino el asombro de Humboldt al descubrir estas aves, cuyos chillidos resuenan en la oscuridad como ecos del pasado. No lleven cámaras, no está permitido tomarles fotos a los guácharos porque la luz les molesta, los hace caer y se pueden morir. Más allá de la cueva principal está el parque, que es un mosaico de maravillas naturales, senderos serpeantes
que invitan a la exploración, llevándonos a través de una vegetación exuberante que parece contar sus propios secretos. Hay ríos cristalinos que serpentean entre las rocas y cascadas como el Salto de la Paila y el Chorrerón de Caripe, que ofrecen un espectáculo de agua y luz que dejan sin aliento. Hay partecitas que son como miradores, son seguros, desde donde se puede contemplar toda esta maravilla. Dejando atrás las profundidades de la tierra, nos elevamos hacia los miradores de Caripe. Desde estas alturas privilegiadas, Monagas revela su verdadera esencia. Valles verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, abrazados por montañas que juegan al escondite con la niebla matutina. El aroma del café recién cosechado flota en el aire, una promesa de los placeres que aguardan en las plantaciones cercanas. Al amanecer el espectáculo es simplemente mágico. El sol se asoma tímidamente entre las cumbres, pintando al cielo con una paleta de colores que va del rosa suave al naranja intenso. La niebla se disipa lentamente, revelando un tapiz de verdes que cubre las laderas y los valles. Es un momento de contemplación donde el tiempo parece detenerse y la belleza del mundo se despliega ante nuestros ojos. Gruta de los Morrocoyes. Nuestro viaje continúa hacia la Gruta de los Morrocoyes, un santuario donde la naturaleza y la cultura se funden en un abrazo eterno. Aquí el arte rupestre de nuestros antepasados se oculta entre paredes de piedra, susurrando historias de tiempos remotos. Cada trazo, cada figura pintada en la roca es un testimonio de la rica herencia cultural de esta tierra. La luz cálida de las antorchas danza sobre las paredes de la gruta, revelando poco a poco los secretos que guarda. Figuras de animales, escenas de caza y símbolos misteriosos cobran vida bajo esta luz temblorosa. Es fácil imaginar a los antiguos habitantes de estas tierras, reunidos en las penumbras de la cueva, compartiendo historias y creando arte que perduraría por milenios. Fuera de la gruta, la exuberante vegetación tropical nos recuerda que estamos en un paraíso natural. El contraste entre la frescura de la cueva y el calor húmedo del exterior es un recordatorio de la diversidad de ecosistemas que conviven en Monagas. Trasladémonos ahora a otro maravilloso lugar que os espera en el estado Monagas, puesto que nuestro recorrido por las maravillas de Monagas no estaría completo sin una visita a las puertas de Miraflores. Este impresionante monumento natural es una formación rocosa que parece desafiar las leyes de la gravedad. Dos enormes bloques de piedra se alzan hacia el cielo, creando un portal natural que enmarca el paisaje de una manera única. Al atardecer, cuando el sol comienza su descenso, las puertas de Miraflores se tiñen de dorado, ofreciendo un espectáculo de luz y sombras que cautiva a todos los que lo presencian. Un momento perfecto para la reflexión, para conectarse con la grandeza de la naturaleza, sentirse parte de algo más grande que nosotros mismos. Es que Monagas es una tierra de contrastes, donde la historia geológica se entrelaza con la historia humana. Desde las profundidades de la cueva del Guácharo hasta las alturas de los miradores de Caripe, cada rincón de este estado tiene una historia que contar, un secreto que revelar. Los ríos que fluyen por sus valles son las arterias que dan vida a esta tierra fértil.
El río Guarapiche, con sus aguas cristalinas, no solo es una fuente de vida para la flora y fauna local, sino también un testigo silencioso del paso del tiempo y de las civilizaciones que han florecido en sus orillas. Ahora, encontrémonos con el Morichal Largo. En las llanuras de Monagas el paisaje cambia drásticamente. Extensas sabanas se extienden hasta el horizonte, salpicadas de morichales que ofrecen oasis de frescura y biodiversidad. Estos palmares de moriche son ecosistemas únicos, hogar de una variedad asombrosa de especies y fuentes de vida para las comunidades locales. Para llegar a Morichal se sale de Maturín vía Barrancas, se llega hasta Temblador, población denominada así porque en sus ríos se encontraban muchos peces denominados tembladores. Pesca al contacto produce una descarga eléctrica, conocido también como la anguila. Es bueno contratar un guía para ir a los morichales. La rica tradición cultural de Monagas. Los pueblos indígenas que han habitado estas tierras durante milenios han dejado su huella en cada rincón. Sus leyendas, sus artesanías y su profunda conexión con la naturaleza son parte integral de la identidad monaguense. Pequeñas poblaciones que salpican el estado, el tiempo parece transcurrir a un ritmo diferente. Plazas sombreadas por árboles centenarios invitan al descanso y a la conversación. Las fachadas coloridas de las casas coloniales cuentan historias de un pasado glorioso. Así es, Monagas. Los mercados locales bulliciosos ofrecen una explosión de colores, aromas y sabores que despiertan los sentidos. La gastronomía de Monagas es otro tesoro para descubrir. Platos tradicionales como el sancocho de gallina y el mondongo o las deliciosas hallacas durante la época navideña son una ventana a la cultura y a las tradiciones locales. Cada bocado es una celebración de los sabores de la tierra y del mar, una fusión de influencias indígenas, africanas y europeas que reflejan la rica historia del estado. No se puede dejar a un lado, dentro de los alimentos, uno típico de Monagas, el casabe, especie de tortilla cuya harina se extrae de un tipo de yuca que no es la que se conoce normalmente. Hay variedades de casabes, incluso uno con papelón. Lo cierto es que en la mesa del monaguense no puede faltar el casabe. Al despedirnos de esta tierra de maravillas, llevamos con nosotros no solo recuerdos, sino una parte de su espíritu. El susurro de los guácharos en la oscuridad de la cueva, el aroma del café de las montañas de Caribe, la brisa fresca en los miradores, el misterio de las pinturas rupestres en la gruta de los Morrocoyes y la majestuosidad de las puertas de Miraflores al atardecer. Todos estos momentos quedarán grabados en vuestra memoria, invitándoos a volver, a seguir explorando y maravillándonos con las riquezas que Monagas tiene. En Monagas cada amanecer es una promesa de nuevas aventuras. Cada atardecer es un espectáculo de colores que celebra la belleza de la vida. Es un lugar donde la naturaleza nos recuerda nuestra pequeñez y al mismo tiempo nuestra conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Así que ya sea que busques aventura, tranquilidad, historia o simplemente una conexión más profunda con la naturaleza, Monagas te espera con los brazos abiertos. Disfrútalo.